Así fue como el lunes de Pentecostés, 26 de mayo de 1828, entre las 4 y las 5 de la tarde, sucedió lo siguiente. Un ciudadano que reside en la así llamada Plaza de Unschlitt, en la cercanía del pequeño y poco visitado portal de Haller, se demoraba aún frente a su casa para después desde allí dirigirse al así llamado nuevo portal. Cuando al darse vuelta descubrió, no lejos de él, a un joven vestido de campesino, parado en una posición de lo más llamativa y esforzándose como un borracho por avanzar, sin poder mantenerse debidamente erguido ni estar en condiciones de guiar sus pies. El mencionado ciudadano se acercó al forastero, que le extendió una carta con la inscripción: al hidalgo señor capitán de caballería del 4º escuadrón del 6º regimiento de caballería ligera de Nuremberg. Este fragmento inicial del libro que estamos comentando, Caspar Heuser, de Ansel von Feuerbach, nos introduce en algo que el confesor y profesor de religión de Caspar Heuser, Heinrich Hurmann, si no me olvido del nombre, llamó como casi un milagro, por no decir un milagro, o algo frente a lo cual no tenemos explicación, ya que en una ciudad como Nuremberg, que por supuesto era una ciudad importante entonces también, aparece de la nada y nadie sabe de dónde ni quién es un muchacho con estas características que parece tener entre unos 17, 18, 19 años, aunque una forma de expresarse muy infantil y unos rasgos, no tanto físicos, pero sí sobre todo en su forma de moverse, muy extraños. Como fuere, es una persona que nadie había visto nunca y nadie sabe cómo llegó ahí. Por supuesto, no era ni de Nuremberg ni de ninguna zona aledaña que pudiera identificarse como alguien, por más extraño que pareciera, conocido. Este muchacho es Caspar Heuser, tal como él mismo se identificó, porque pudo y podía decir su nombre, incluso escribirlo, ahora vamos a ver, de una manera un poco extraña, y manejaba lo que estiman más o menos unas 40, 50 palabras en alemán, más o menos. Evidentemente una persona muy extraña, de la que nadie podía dar cuenta de dónde había salido y cómo había llegado hasta allí. Caspar llevaba una carta que estaba dirigida al capitán del, como dice aquí, digamos, de la delegación o el puesto de caballería ligera de Nuremberg, donde decía justamente que él quería pertenecer al 6º de caballería, ser un jinete como su padre lo había sido. Así decía Caspar, y no mucho más. Quiero ser del 6º regimiento, como lo fue mi padre. Bueno, ¿se imaginan la distopía de esto y de este tipo de encuentro y de esta persona? ¿De dónde había salido? Qué rara era. Y menciono que es un día de Pentecostés porque es una fiesta religiosa muy importante, por la cual, día feriado en Nuremberg, probablemente en muchas otras partes de la región y en el mundo cristiano en general, por lo cual la mayoría de la gente en un día muy lindo de primavera estaba paseando, celebrando, haciendo picnics, en fin, era un día no laborable, digámoslo así. Por supuesto, esta persona que lo encuentra, el ciudadano de Nuremberg, no sabe muy bien qué hacer, pero se ofrece amablemente a llevarlo hasta
la sede del sexto de caballería. Bueno, y pregunta por el capitán, a fin de entregarle o de que él pueda entregarle esa carta que esta persona no sabía qué decía, pero parecía tan extraño toda la situación. Bueno, el capitán no estaba. Lo atiende un criado, le dice que puede esperar, que cuando llegue el capitán, obviamente lo va a atender. Le ofrecen, porque Caspar estaba en un estado de agotamiento, parecía hambriento, sediento, cansado, transpirado, inquieto, le ofrecen algo de comer y una cerveza, que él rechaza de manera tajante, pero no como diciendo no gracias, no quiero, sino como si le hubieran ofrecido lo más repugnante e incomible del planeta. Solamente acepta agua, bebe mucha agua, que prácticamente después se va a saber lo único que él sabe o puede beber, y acepta un pan, un trozo de pan, nada más. Bueno, como se demora el capitán y bueno, no sabe muy bien qué hacer con él, lo llevan a un lugar donde puede descansar, puede esperar, y se queda dormido, así, completamente dormido y agotado, hasta que llega el capitán, y ahí comienza, bueno, ya comenzó antes, esta historia tan extraña, spoiler alert, la que nunca se supo mucho sobre Caspar, pero nunca quién lo había sometido a esas condiciones para que a los 17 años fuera así, de crianza, digamos así, de dónde había salido, cómo había viajado, quién lo había traído y por qué estaba ahí de pronto. Ese misterio nunca fue revelado, a pesar que él decía: yo vengo de Ratisbona, una ciudad que también hacía parte de Baviera, y de algo que podía resultar más o menos cercano, pero no demasiado, si no se hubiera sabido un poco su origen, pero eso nunca se pudo saber. ¿Cómo había llegado? Bueno, a lo largo de lo que va relatando después en su media lengua, en esta situación tan extraña, había viajado probablemente una distancia considerable, quizás en carro, llevado a caballo, no se sabe muy bien, probablemente alojándose en algún lugar, no sabemos, un viaje que pareció ser de cierta extensión, y finalmente alguna persona que todos piensan fue el hombre que me cuidaba, como Caspar decía, o alguien por él enviado, lo dejó en esta situación, vestido de esa manera, un poco rara, digamos, era como un campesino, pero tenía unos rasgos un poco extraños, y sin saber más nada, y con esa carta y un crucifijo, y creo que nada más. Bueno, ¿de dónde salió este ser? Bueno, inmediatamente cuando llega el capitán, por supuesto, bueno, esta es una situación muy extraña, frente a lo cual, ¿qué iba a decir el capitán del sexto de caballería de Nuremberg? La carta no le decía absolutamente nada, tampoco tenía un remitente, ni si lo vamos a pensar, ninguna lógica, digamos, o motivo. Bueno, sin saber muy bien qué hacer con este muchacho, finalmente intervienen las autoridades. En primer lugar, la policía, en el sentido de, bueno, ¿y qué hacemos? ¿A dónde lo llevamos? ¿Dónde lo alojamos? Yo no sé si, no recuerdo bien, si ustedes leen el libro, ahí está toda la data, si pudo quedarse algunos días en lo que sería la casa del capitán y su familia, creo que no, pero rápidamente fue llevado a lo que se llamaba La Torre, como un lugar de detención provisoria y inmediata y probablemente muy breve, o de lugar de, sí, especialmente de detención, hasta que eventualmente intervinieran autoridades judiciales o se decidiera qué hacer con alguien.
no era porque estaba detenido, por supuesto, era porque en algún lugar había que ponerlo. Consideremos que era una persona sumamente extraña, que no se podía comunicar como podríamos hacer cualquiera de nosotros y explicar algo de qué hacía ahí o cómo había llegado, quién era. Bueno, en algún lugar había que ponerlo. Eso no quiere decir que haya sido maltratado ni nada por el estilo. Si vamos a considerar la época, 1828, podemos decir que Caspar, aunque fue sometido a algunos choques inevitables, porque como él mismo dice, ese fue el día en que yo nací al mundo, y ahora les voy a contar por qué decía eso, él desarrolló bastante después. ¿Qué hacemos con una persona así? Era bastante limitado, no comía absolutamente nada más que pan y agua, no era tan temeroso ni mucho menos agresivo ni desconfiado, lo cual también es un poco llamativo, pero sí era de una comunicación muy elemental. Entonces, de a poco, lo pusieron ahí, trataron de alimentarlo al menos con lo que él podía recibir, y empezaron, bueno, esto fue una revolución. Primero en Nuremberg, la noticia corrió rápido, después en lo que sería Alemania, y después en toda Europa, porque esto corrió a medida que pasó el tiempo como un reguero de pólvora. Pero acá estamos hablando de esos primeros momentos o días en los que hace una aparición un ser así tan extraño, evidentemente humano, pero que no podía ser catalogado, por ejemplo, bueno, vamos a hablar un poco en un lenguaje algo mítico, como un niño salvaje que nunca hubiera sido socializado, no sé, caminar en cuatro patas o lo crió una loba y de pronto apareció. De ninguna manera, aún a un nivel muy rudimentario que después fue estudiado y más o menos establecido como el de un niño de 2 o 3 años, en cuanto a su lenguaje y sus posibilidades, realmente era una persona sumamente extraña. En primer lugar, lo que aparecía a simple vista, Caspar fue muy estudiado, después ya vamos a hablar de eso. Aparentemente un muchacho de 1,40 m más o menos, de una condición bastante normal, común, tenía un rasgo muy extraño en sus piernas, en su modo de pararse, en sus rodillas, o sea, le costaba muchísimo caminar, se bamboleaba, dice Feuerbach y otros testimonios, como un borracho, y eso le provocaba dolores, incomodidades, y llegó teniendo los pies deformados, llagados, evidentemente no acostumbrados a caminar, y con una postura física un poco extraña. Lo van a ver en los dibujos, en las pinturas, como si fuera chueco o algo así, pero con una conformación muy extraña en sus rodillas. Obviamente cuando vemos la vida que hasta ese momento, con el tiempo se fue reconstruyendo, vivió Caspar, lo entendemos. Si pensamos que, como se supo después, no se sabe a partir de qué momento, se calcula quizás del año 2, 3 años de vida, donde parece hasta ese momento haber sido socializado en términos normales, terminó hasta el momento en que apareció al mundo, criado, si es que puede usarse ese término, en un sótano, lo que parecía ser un sótano, una especie de jaula, no muy grande, Caspar mismo la describe, con un piso de heno y unas condiciones muy elementales para hacer sus necesidades, que se mantenía más o menos limpia, pero se imaginan que eso, qué forma es de criar o de vivir de un ser humano. Y que así pasó, se estima, por lo menos entre los 3 años quizás, para atrás no tiene memoria, no la tenemos, hasta que apareció en el mundo, a los 17 años de edad. Este es Caspar Heuser. Este es el personaje, la persona que existió, que fue objeto de muchos estudios, de muchas situaciones, y que también les hago un spoiler, aunque vamos a seguir hablando de esto,
murió asesinado. 4 o 5 años, menos de 5 años, fue la vida en el mundo de este personaje increíble y único. Y murió al poco tiempo después que Feuerbach, cuando él ya había escrito este libro. En la próxima vamos a hablar más de Caspar y de sus rarísimas características, de todo el revuelo al que dio lugar, de toda la movida científica que provocó y de este libro maravilloso que vamos a seguir leyendo. Nos vemos en la próxima.